Hola, bienvenidos a este espacio de bienestar universitario de la Facultad de Estudios a Distancia FAEDIS en la Universidad Militar Nueva Granada. Mi nombre es Daniela Chinchilla y en este momento trabajo como psicóloga en el Centro de Orientación, Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil, COASE. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre procesos de selección, hoja de vida y entrevista. Como ustedes han podido darse cuenta, los procesos de selección evolucionan de manera constante y con ello las estrategias y herramientas en el momento de evaluar y elegir un candidato. Es por eso que la construcción de una hoja de vida y la realización de una entrevista requiere de ciertas herramientas y ciertas competencias muy puntuales y particulares que les van a ayudar a ser elegidos. Por eso este taller nos permitirá brindarles algunas herramientas para este tipo de procesos. Por lo general, los procesos de selección constan de 4 pasos principales. El primero es la preselección, el segundo es la entrevista, el tercero es la presentación de pruebas o aplicación de pruebas y el cuarto es la toma de decisiones y la contratación posteriormente. En esta primera etapa de preselección se realiza una revisión exhaustiva de la hoja de vida. Es muy importante tener en cuenta diferentes aspectos en la construcción de la misma, pues es esa carta de presentación que tenemos frente a una organización o una empresa. Es la primera experiencia que tiene la organización o la empresa con nosotros o con nuestro perfil profesional. Por eso es importante tener en cuenta diferentes aspectos, como los siguientes. Debe llevar una plantilla novedosa, moderna, llamativa. Sin embargo, yo recomiendo el uso de colores neutros como blancos, azules o grises. Debe también tener una estructura clara, comprensible, ordenada. Además, se deben destacar los logros académicos, los conocimientos y los intereses profesionales. Ahora revisemos cada uno de los apartados que debe llevar esta hoja de vida. Lo primero es elegir una plantilla, de nuevo que sea moderna, llamativa, novedosa. Y este tipo de plantillas las podemos elegir o las podemos encontrar en plataformas como Canva, Word, PowerPoint. Es importante que esta plantilla sea muy organizada y de nuevo recomiendo el uso de colores neutros. Lo primero que yo debo ver en una hoja de vida es relacionar la foto con el nombre completo y el cargo de la profesión del candidato. Es muy importante esto. Entonces, la foto debe ser una foto tipo documento. Es ideal que la foto pueda llevar un fondo neutro. La foto debe verse de los hombros hacia arriba, debe ser una foto formal, no es necesario que sea en traje, sin embargo sí debe verse formal. Es importante que se vean cercanos en esa foto, que puedan sonreír un poco, que puedan sentirse y verse cómodos en esa foto. Lo segundo es el nombre. Yo recomiendo no utilizar letras o fuentes cursivas porque en ocasiones no se ve tan profesional o no se entiende muy bien la información que se está dando. Los datos personales o datos de contacto corresponden a información muy importante en la hoja de vida. Como tal, ya no se incluyen aspectos o datos como el número de cédula o la dirección completa del candidato. Los datos que sí se incluyen son los siguientes: 1 o 2 números de contacto, un correo electrónico que se vea serio, profesional y la ubicación del candidato o la ciudad de residencia. Si la oferta lo pide, lo solicita, se incluye la fecha de nacimiento, pero solo cuando la oferta lo pida de esa manera. Pasamos entonces al perfil laboral y es uno de los elementos más importantes en la construcción de una hoja de vida. Es clave y debe ser el resumen de todas esas habilidades, competencias personales, laborales, experiencia laboral, conocimientos e intereses profesionales. Este apartado debe llevar entre 6 y 9 líneas, dependiendo también de la plantilla que ustedes hayan elegido. Vamos a incluir entonces apartados como formación profesional, formación complementaria y experiencia laboral. En la formación profesional vamos a incluir esos procesos de formación que tienen una duración mayor a 1 año. Es decir, procesos de formación como bachiller, en especial si el bachiller es técnico, estudios técnicos o tecnológicos, pregrado, posgrado, maestría, doctorado. ¿Listo? En formación complementaria vamos a incluir esos procesos académicos menores de una duración menor a 1 año, como por ejemplo cursos, diplomados, seminarios, congresos y demás.
En experiencia laboral vamos a incluir esa experiencia laboral en lo posible relacionada al área al cual nos estamos presentando o a la organización al cual estamos presentando ese proceso de selección. Es muy importante que estos tres apartados vayan desde el más reciente al más antiguo. Es decir, lo que yo estoy cursando en este momento debe verse debe verse en primer lugar. Es muy importante incluir aspectos como el cargo o el título que ustedes obtienen en esa formación, la organización, las fechas de inicio y fechas de finalización, el lugar. Es muy importante que en la experiencia laboral describan de manera detallada esas funciones que ustedes realizaron y también incluyan el nombre del jefe inmediato y el dato de contacto de esa organización o de ese jefe inmediato que ustedes tuvieron. Por último, vamos a incluir los siguientes apartados. Referencias laborales o profesionales. Es muy importante que mínimo vayan 2 y máximo yo diría que unas 4 referencias. Que esas referencias sean relacionadas al área de trabajo o a la organización a la cual ustedes están presentando. Como tal que sean personas que realmente puedan dar una referencia de su trabajo y de sus competencias personales y profesionales. Vamos a incluir en la medida en la que ustedes lo consideren pertinente el nivel de idiomas o inglés, por ejemplo, que ustedes manejen. Si tienen alguna investigación o trabajan con algún semillero de investigación, y si hacen parte o hicieron parte de algún tipo de voluntariado. Estos tres aspectos son muy importantes y le dan un plus a su hoja de vida. Ahora bien, vamos a hablar de ese segundo paso que es la entrevista. Como tal, hay 4 tipos de entrevista principales. Hay una entrevista que es muy planificada, muy estructurada, y se da con preguntas muy puntuales, muy específicas, por lo general con un formato. Este tipo de entrevistas se realizan cuando se tratan o cuando se hacen procesos de selección masivos de acuerdo a un requerimiento de una empresa. Hay entrevistas que son semiestructuradas, donde se tiene una estructura como tal, sin embargo las respuestas y la hoja de vida del candidato me van dando información que me permite realizar otro tipo de preguntas y ahondar un poco más en esa información que quiero obtener del candidato. Hay una entrevista que es totalmente libre, es decir, vayan preparados para cualquier tipo de preguntas, como tal, no hay una estructura y no hay preguntas establecidas para ese tipo de entrevista. Y el tipo de entrevista, este último tipo de entrevista que se está utilizando mucho, es lo que comúnmente se llama un assessment center. Se trata de un centro de evaluación, de una evaluación en tiempo real de no solo de un candidato, sino por lo general de varios candidatos, en el cual se evalúan competencias laborales y personales en tiempo real a partir de situaciones reales o ficticias de la organización o de la vida en general. Es un ejercicio muy interesante y por lo general ahorita las empresas lo están utilizando mucho porque es mucho más efectivo y le brinda mucho más información a la empresa sobre ese candidato y sobre esas habilidades y destrezas que podría llegar a tener en el campo laboral. En el momento de presentar una entrevista hay diferentes elementos a tener en cuenta. Y estos elementos que voy a mencionar a continuación no es que sean negativos, sin embargo podrían desfavorecer el proceso que está haciendo el candidato en esa entrevista. Lo primero es dudar al hablar, evitar el uso de muletillas, de pronto cambiar esas muletillas por silencios. Eso podría ser un poco más efectivo y más asertivo. Es importante tener un vestuario apropiado a la situación y a la empresa y organización. Por ello les recomiendo que siempre investiguen un poco sobre la organización y la empresa a la cual se van a presentar. Evitar el contacto visual puede desfavorecer ese proceso, sin embargo, pues es importante que tampoco la persona se sienta o se llegue a sentir incómoda con ese contacto visual que le estamos brindando. Hacer preguntas equivocadas. Recuerden que ustedes también como tal pueden hacer preguntas que tengan que ver con la oferta, con la organización. Sin embargo, es no recomendable hacer preguntas personales o que no tengan nada que ver con el proceso que se está realizando. No llevar la hoja de vida impresa, la verdad yo siempre le recomiendo llevar la hoja de vida impresa, incluso un esfero o algo donde anotar
Es muy importante y eso me dice a mí que ustedes se prepararon para ese proceso de selección y esa entrevista y que no se trata de un proceso más que están realizando. Lenguaje corporal inadecuado, que ustedes puedan revisar y estar muy atentos a ese lenguaje corporal y ese lenguaje verbal que ustedes están dando desde que ingresan a la organización hasta que presentan la entrevista y salen de esa entrevista. Y por último, no saber describir sus habilidades y también sus oportunidades de mejora. Algo que siempre sí o sí les van a preguntar en una entrevista es cuáles son sus fortalezas o habilidades y cuáles son esas oportunidades de mejora o aquello que consideran que podrían llegar a ser mejor o mejorar dentro de ese proceso de formación y experiencia laboral. Las preguntas que podrían llegar a realizarles tienen que ver con las diferentes áreas de ajuste del candidato, como la vida familiar o la vida personal, la vida académica, la vida profesional, es decir, todo lo que tiene que ver con experiencia profesional e incluso todo lo que tiene que ver con el área social, hobbies y demás. Dentro de ese proceso de entrevista también podrían llegar a plantearte situaciones ficticias o reales en las cuales tengas que poner a prueba tus conocimientos y habilidades. Por lo general se evalúan competencias como tolerancia a la frustración, trabajo en equipo, comunicación asertiva, gestión de recursos, adaptación al cambio. Es muy importante que para este tipo de ejercicios puedas ir o puedas apoyarte en situaciones reales en donde hayas identificado oportunidades de mejora o situaciones de éxito. En el proceso de evaluación del candidato, es decir, en donde se presentan pruebas, es muy importante tener en cuenta diferentes aspectos. Por lo general, este tipo de pruebas no tienen respuestas correctas o incorrectas. Se trata de pruebas de personalidad, ya sean proyectivas o a partir de diferentes cuestionarios o escalas. Pruebas de conocimientos técnicos, conocimientos muy específicos del cargo o de la organización a la cual ustedes se están presentando. Y pruebas psicotécnicas que tienen que ver más con la evaluación de competencias a nivel laboral, personal y profesional. Por último, llegamos entonces a la parte de la toma de decisiones en donde por lo general la mayoría de empresas informa a su candidato sobre su continuidad en el proceso de selección o no y posteriormente se da la contratación del candidato. Sé que un proceso de selección puede llegar a ser exhaustivo, sin embargo, prepárate de la mejor manera, confía en tus habilidades y en tus conocimientos. Gracias por estar aquí, agradezco este espacio, el área de bienestar universitario de la Facultad de Estudios a Distancia. Los invito a ver contenido como este, a revisar otras temáticas en el canal de YouTube de Bienestar FAEDIS. Chao.